Lo que te voy a contar sobre Machu Picchu no aparece en las guías turísticas. No es una teoría conspirativa. Es lo que varios arqueólogos llevan diciendo en voz baja durante las últimas 2 décadas y que la industria turística ha preferido ignorar. Casi todo el mundo conoce la versión oficial. El 24 de julio de 1911, un profesor de Yale llamado Hiram Bingham subió por un sendero empinado en el valle del Urubamba, guiado por un campesino local de nombre Melchor Arteaga y por un niño de 11 años, Pablito Álvarez. Al llegar arriba, encontró una ciudad de piedra cubierta por la selva. La presentó al mundo como la ciudad perdida de los incas. Durante más de un siglo, esa ha sido la historia que nos contaron. Pero hay un problema. Cuando Bingham llegó a la cima de la montaña, Machu Picchu no estaba perdida. 3 familias cultivaban maíz y papa sobre sus terrazas. Los nombres de algunas estructuras ya estaban escritos en una pared con carbón vegetal, puestos ahí por un arriero cusqueño llamado Agustín Lizárraga, 9 años antes, en 1902. Y lo que Bingham llamó la ciudadela nunca fue una ciudadela. Lo que realmente fue es una pregunta que la arqueología no había podido responder con precisión hasta ahora. Si te interesan los misterios que los libros de historia siguen evitando, quédate hasta el final, porque lo que los estudios más recientes están revelando sobre Machu Picchu va a cambiar lo que creías saber sobre los incas. Hay algo que los visitantes rara vez notan cuando caminan entre las ruinas. Machu Picchu no tiene sentido. No está en una ruta comercial importante. No está en una posición defensiva privilegiada. Una columna de soldados entrenados podría tomarla en horas. No está construida sobre tierras agrícolamente óptimas. Sus terrazas producen maíz, sí, pero muy por debajo de lo que rinden los valles más bajos del Urubamba. Y sin embargo, alguien decidió mover cientos de toneladas de granito a 2.430 metros de altitud, tallarlas con una precisión que todavía asombra a los ingenieros modernos y encajarlas sin mortero en una meseta rodeada de precipicios. El sitio fue construido en un plazo relativamente corto, probablemente entre 1420 y 1450. Fue ocupado durante aproximadamente 80 años y después sus habitantes se marcharon. No hubo destrucción, no hubo batalla, simplemente dejaron de venir. Lo más inquietante es lo que ocurrió después. Los conquistadores españoles entraron en Cusco en 1533, a apenas 80 kilómetros en línea recta de Machu Picchu. Saquearon cada templo inca que pudieron ubicar. Documentaron cada sitio importante del Tahuantinsuyo. Durante los siguientes 300 años de presencia colonial, cientos de funcionarios, cronistas y expedicionarios recorrieron el valle del Urubamba. Ninguno mencionó Machu Picchu, ni una carta, ni un informe, ni una referencia marginal. Para entender por qué ese silencio importa, primero hay que entender quién ordenó construirla. Su nombre era Pachacuti Inca Yupanqui, 9º Sapa Inca del Tahuantinsuyo. Gobernó desde aproximadamente 1438 hasta 1471 y es la figura que convirtió a los incas de una tribu regional del Cusco en el imperio más grande del continente americano. Pachacuti no fue solo un conquistador, fue un obsesivo de la piedra y del cielo. Reconstruyó casi por completo la ciudad del Cusco, trazándola, según cronistas posteriores, con la forma de un puma. Ordenó la construcción de Sacsayhuamán, la fortaleza ceremonial cuyos muros de piedras poligonales, algunas de más de 100 toneladas, siguen desafiando nuestras explicaciones sobre cómo fueron colocadas.
y fijó el calendario ritual del imperio según observaciones astronómicas que los incas refinaron durante generaciones. La cosmovisión andina que Pachacuti codificó tiene un elemento fundamental. Las montañas no eran simplemente geografía, eran apus, seres sagrados con voluntad y poder. Cada comunidad tenía su apu protector. Cada evento importante exigía una ofrenda dirigida hacia un apu específico, y las montañas más poderosas, el Salcantay, el Ausangate, el Huayna Picchu, el Pumasillo, formaban una red ritual invisible que estructuraba el mundo inca mucho más que cualquier carretera imperial. Hay un detalle que suele pasarse por alto. Cuando Pachacuti ordenó construir Machu Picchu, la posición exacta que eligió está rodeada por 5 apus mayores. La montaña del fondo, la que enmarca el amanecer del solsticio, la que marca el punto del equinoccio, y 2 más en el extremo opuesto. Esa disposición no es casual. Los arqueólogos tardaron más de 80 años en darse cuenta de por qué. A mediados de los años 90, un antropólogo estadounidense llamado Johann Reinhardt empezó a notar algo que nadie había formalizado antes. Reinhardt había trabajado durante décadas en la alta montaña andina, localizando santuarios ceremoniales incas en cumbres que superan los 6.000 metros. Conocía los apus, no por los libros, sino por haber dormido en ellos. Cuando visitó Machu Picchu con esa mirada, vio lo que los arqueólogos anteriores habían tratado como coincidencia. El eje principal del sitio apuntaba directamente al Salcantay, el apu más poderoso de la región. La Intihuatana, una piedra tallada en el punto más alto del complejo ceremonial, no solo tenía una orientación solar, estaba alineada con la silueta de las montañas sagradas en los 4 puntos cardinales. El Templo del Sol, que Bingham llamó así intuitivamente, se abría por una ventana hacia el punto exacto donde el sol aparece durante el solsticio de junio, el momento más importante del calendario inca. La otra ventana del mismo templo apuntaba al amanecer del solsticio de diciembre. La diferencia entre ambas, precisión de menos de 1 grado. Había algo más. El número de estructuras puramente ceremoniales en Machu Picchu era desproporcionado para una ciudad de su tamaño. Templos, altares, canales, rituales, fuentes sagradas, 16 manantiales canalizados que siguen funcionando hoy sin intervención moderna, estaban por todas partes. Los espacios residenciales, en cambio, eran comparativamente modestos. Si Machu Picchu fue una residencia real, como proponía la interpretación oficial, ¿por qué parecía más un santuario que un palacio? La respuesta académica inicial fue incómoda. Silencio. Algunos investigadores mencionaron las alineaciones en notas al pie. Otros las descartaron como proyecciones modernas sobre un sitio que ya no podía defenderse. La interpretación de Bingham, ciudadela real, capital secreta, refugio militar, siguió apareciendo en libros escolares durante otra generación, hasta que algo obligó a revisarlo todo. En 2021, un equipo de la Universidad de Yale, encabezado por el arqueólogo Richard Burger, publicó un estudio que detonó una onda expansiva en la arqueología andina. Usando espectrometría de masas con acelerador, la técnica de datación por radiocarbono más precisa disponible hoy, Burger y su equipo analizaron los restos humanos excavados en Machu Picchu por el propio Bingham en 1912, conservados durante más de un siglo en los depósitos del Museo Peabody de Yale. El resultado fue perturbador para la cronología oficial. La ocupación de Machu Picchu no comenzó alrededor de 1450, como se repetía en cada guía turística y cada libro de texto. Comenzó alrededor de 1420.
Eso significaba que el sitio fue construido, probablemente, antes de que Pachacuti consolidara el poder imperial que la historia le atribuye, o durante su fase de consolidación, cuando todavía no era el emperador consagrado de las crónicas. Y había algo más en los datos. Las fechas indicaban que el sitio fue ocupado de manera continua y deliberada hasta aproximadamente 1530, poco antes de la llegada española, y luego abandonado, no destruido, no asaltado, abandonado. Con esa nueva cronología, toda la interpretación convencional empezó a crujir. Aquí es donde entra el trabajo de Giulio Magli, arqueoastrónomo del Politécnico de Milán, uno de los investigadores más rigurosos en la medición de alineamientos astronómicos en sitios antiguos. Magli había estudiado Stonehenge, las pirámides de Giza, los templos neolíticos de Malta. En la primera década de los años 2000, dirigió su instrumental hacia Machu Picchu. Lo que encontró Magli fue documentado en una serie de artículos publicados entre 2009 y 2020 en revistas como el Journal of Cosmology and Archaeoastronomy. Los resultados son difíciles de descartar. La ventana oriental del Templo del Sol estaba alineada con una precisión de menos de medio grado respecto al punto de salida del Sol en el solsticio de junio. La Intihuatana marcaba el mediodía del equinoccio, con una sombra que desaparecía completamente. Una coincidencia astronómica que solo ocurre 2 veces al año y que es imposible sin cálculo deliberado. El trazado del Lemnoretsa, complejo superior, seguía el eje de aparición helíaca de las Pléyades, la constelación que los incas llamaban Colca, la que determinaba el inicio del ciclo agrícola y las grandes fiestas religiosas del imperio. Magli no trabajó solo. Brian Bauer, arqueólogo de la Universidad de Illinois en Chicago, había pasado décadas mapeando las ceques, las líneas rituales que salían del centro del Cusco y definían la geografía sagrada del imperio. Al proyectar ese sistema hacia el valle del Urubamba, Machu Picchu no aparecía como un punto más en una red, aparecía como un vértice, un nodo, un lugar al que las líneas rituales llegaban, no del que partían. Todo apuntaba a lo mismo. Y aquí empieza la parte que todavía no se ha contado del todo en televisión ni en la mayoría de los documentales populares. Machu Picchu no fue construida para ser habitada. Fue construida para observar, para medir, para ritualizar. La evidencia, cruzando los estudios de Burger, Magli, Reinhardt y Bauer, apunta en una dirección consistente. Machu Picchu fue un centro ceremonial astral, un observatorio construido en el punto geográfico exacto donde convergen las alineaciones celestes más importantes del calendario inca y las presencias sagradas de los apus principales. No era una ciudad ni una capital oculta, era un instrumento, una máquina de piedra calibrada para leer el cielo. El sitio estaba habitado, sí, pero las evidencias de los restos humanos indican una población estable de entre 300 y 500 personas en su momento máximo, casi todos asistentes rituales, sacerdotes, artesanos especializados, personal de mantenimiento. Los análisis isotópicos de los huesos mostraron algo todavía más revelador. Los residentes venían de regiones distintas del imperio. No eran una comunidad local. Eran un cuerpo especializado traído desde distintas provincias para operar el sitio. Los visitantes importantes llegaban en fechas específicas: solsticios, equinoccios, aparición helíaca de las Pléyades. Momentos en los que el cielo entraba en conversación con las montañas y alguien tenía que estar ahí para registrar lo que ese diálogo significaba.
Por eso el sitio tiene más templos que casas. Por eso las estructuras residenciales son modestas. Por eso Pachacuti ordenó construirla en un lugar agrícolamente mediocre y militarmente indefendible. Nunca fue pensada para otra cosa. Y por eso los españoles nunca la encontraron. No porque estuviera escondida. Desde varios puntos del valle es perfectamente visible en días claros. No la encontraron porque nadie les habló de ella. Machu Picchu no era un objetivo político, era un secreto ritual. Cuando los últimos incas se refugiaron en Vilcabamba tras la conquista, los conocimientos sobre los sitios sagrados secundarios se replegaron con ellos. Y cuando esa resistencia cayó en 1572, con la ejecución de Túpac Amaru, primero en la plaza del Cusco, los conocedores de lo que Machu Picchu significaba se llevaron ese significado a la tumba. Lo que queda, lo que hoy pisamos cuando subimos por el sendero, es un observatorio vaciado de su lectura. Aquí viene la parte incómoda. Durante más de un siglo, a millones de turistas se les contó que estaban visitando la capital perdida de los incas, una ciudadela, un palacio real, una fortaleza estratégica. Ninguna de esas descripciones resiste el cruce de los estudios contemporáneos, pero el relato equivocado se volvió tan rentable que corregirlo en voz alta implica desafiar una industria turística que factura cientos de millones de dólares al año en torno a una interpretación que los especialistas saben incompleta desde hace 20 años. Y no es el único caso. En el norte del Perú, sobre la cordillera amazónica, la ciudadela de Cuélap, construida por los chachapoyas siglos antes que los incas, ha sido llamada durante décadas el Machu Picchu del norte. Pero investigaciones recientes del arqueólogo Warren Church y de equipos peruanos del Ministerio de Cultura están mostrando que Cuélap tampoco es lo que se dijo que era. Probablemente no fue una fortaleza. Probablemente fue también un centro ritual malinterpretado durante más de un siglo como estructura militar. La historia se repite. Y debajo de Cusco mismo hay algo que los cronistas españoles mencionaron con miedo, que la iglesia colonial selló con piedra en el siglo XVII y que hoy sigue sin ser explorado oficialmente: la Chincana, una red de túneles subterráneos cuya existencia está documentada en los archivos coloniales y cuya función real, según la mayoría de los investigadores serios, no ha sido revelada. Es posible, y varios arqueólogos lo sospechan en privado, que esos túneles conecten el Cusco con los sitios ceremoniales del valle, incluyendo el propio Machu Picchu, siguiendo la misma lógica astral que acabamos de describir. Pero esa es otra historia. Machu Picchu lleva más de 100 años ofreciéndonos una respuesta equivocada a la pregunta equivocada. Preguntamos, ¿dónde vivieron los incas? Cuando tal vez la pregunta debía ser, ¿dónde miraban el cielo? Si esta historia te hizo mirar distinto, una postal que creías entender, ese es el efecto exacto que este canal busca. Dale like si quieres que el algoritmo lleve estos trabajos a más gente que también se cansó de las versiones superficiales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque la próxima semana entramos a algo más oscuro. La Chincana, la red de túneles bajo Cusco, que los cronistas coloniales mencionaron con miedo, que la iglesia selló con piedra, y donde varios exploradores del siglo XX entraron sin volver a salir. Nos vemos en el próximo archivo.